Buenas noches, doctora. Un gusto saludarla. Como siempre, un placer, doctor Torres Iriarte. El doctor es analista político y vamos a hablar el tema de la renuncia de los miembros del Comité del Pacto Ético Electoral, doctor. ¿Qué le parece esta situación? Bueno, yo creo que es una llamada de atención, una demostración de falta de confianza de los miembros del Tribunal Ético Electoral, que eran de la parte de la doctora Delia Reboreo y de otros dos integrantes, entre ellos el doctor Soto Ballenas, que tiene una larga trayectoria como abogado y como jurista. Es una demostración de falta de confianza hacia el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Luis Salas Arenas, lo que agrava la falta de legitimidad y liderazgo que debe exhibir y mostrar en un proceso electoral el presidente del máximo organismo electoral, que en última instancia va a resolver cualquier controversia respecto a la segunda vuelta electoral. Situación que se torna difícil, doctor, a puertas de una segunda vuelta electoral. ¿Usted cree que realmente el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno, está realizando sus funciones conforme al llamado constitucional? Creo que no. La tarea del Jurado Nacional tiene varias carencias, ¿no? El Colegio de Abogados no acreditó a través del voto de los agremiados a su representante ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En las primeras semanas, la primera parte de este proceso en marcha, el doctor Salas Arenas emitió un voto dirimente, un voto doble en su condición de presidente del Jurado Nacional. El quinto miembro, que debía representar a los colegiados de Lima, no fue elegido oportunamente, y esto ha generado que partidos históricos como el APRA o el Partido Popular Cristiano tengan dificultades para participar en los comicios del 2021. Lo propio ha pasado con otras agrupaciones políticas, y cuando se ha conocido la trayectoria ideológica de militantes de izquierda, del Frente de Izquierda Revolucionario en los años 80, y el hecho que el doctor Salas Arenas haya sido abogado de terroristas que han sido sentenciados en muchos casos, y que incluso él como vocal supremo haya favorecido, según el reporte de esta noche en un programa de televisión, haya favorecido con su influencia en su condición de vocal supremo para lograr que no la prescripción de la acción penal en casos de delito de terrorismo. Creo que esa inconducta mostrada por el doctor Salas Arenas lo inhabilita moralmente para ejercer un cargo de la naturaleza y magnitud de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, creo que debería renunciar, y la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, convocar a sesión de pleno de los magistrados para elegir a un nuevo representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, el tema es que lamentablemente en estas situaciones, y bueno, por el contexto, estos cargos del Pleno del Jurado, según la ley, son irrenunciables. Pero tenemos un contexto difícil en el cual aparentemente pues no existe una correcta fiscalización del proceso electoral. Vemos esta renuncia de los miembros del Comité del Pacto Ético, y solo han quedado Susana Vaca y Tarsila Rivera. Quisiéramos que nos diga cuáles son las funciones, porque nos preguntan, de este Comité de Pacto Ético Electoral, porque su renuncia, según dicen, no es porque no publicaron un comunicado por el tema de BRAE, pero ¿tan solo por eso cree usted que puedan haber renunciado? Bueno, creo que el comunicado, creo que el comunicado no es suficientemente expresivo, no es suficientemente claro. Creo que le ha faltado mayor precisión, mayor contundencia. Creo que la doctora Delia Reboreo, cuando declara a buen entendedor las palabras, está cometiendo una omisión, porque su deber como abogada, como letrada, como es decana del Colegio de Abogados y como jurista, es decir la verdad al país, que no solamente se trata de temas logísticos, de falta de apoyo, de falta de cooperación de parte de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones hacia los miembros del tribunal, que dicho sea de paso, vale la pena precisar que ellos no tienen capacidad resolutiva, pero cumplen una función muy importante para evitar excesos, para evitar que haya agravios, haya ofensas, para que la vida, el proceso electoral se dé en los mejores términos de respeto mutuo entre los candidatos y no haya ningún acto de violencia. En todo caso, considero que la doctora Delia Reboreo está en deuda
y ella y los otros miembros que han renunciado el fin de semana deberían convocar a una conferencia de prensa el día de mañana, si es posible, para explicar al detalle las razones de su renuncia. En mi concepto, mi lectura es que ellos han perdido la confianza en el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y creo que el señor Salas Arenas, más allá de lo que mande la ley, ha perdido toda legitimidad, y creo que la Corte Suprema debería también pronunciarse, porque está en duda el representante de los vocales supremos de la República. Por lo tanto, además, el Congreso hay una moción en trámite que entiendo va a ponerse a debate en la sesión de pleno de esta semana, que pondría en tela de juicio la conducta y la acción que está cumpliendo el presidente en un proceso tan difícil para el país y tan importante para la vida nacional. Bien lo detalla, un momento histórico, pero por la coyuntura nefasta que estamos viviendo los peruanos, doctor Torres Iriarte, una crisis, una pandemia incontrolable aún, porque las vacunas se están vacunando, pero aún... Bueno, hay varias cosas en ese sentido, doctora, si me permite. Hoy día se ha conocido que la presidencia del Consejo de Ministros, que había convocado a un grupo de expertos en salud pública, han señalado que a la fecha, entre marzo del año 2020 y mayo de este año, han fallecido en el Perú más de 180.000 compatriotas como causa del COVID. De tal modo que esta noticia ya es titular y portada en las agencias internacionales, porque el Perú sería el quinto país en número de muertos a nivel global y el primer país en número de muertos por millón de habitantes. Lamentablemente, la pérdida de más de 180.000 vidas humanas en los últimos 12 o 14 meses es una demostración del mal manejo de la pandemia, de la gravedad de la crisis sanitaria y la gravedad de la crisis económica que está empobreciendo al país. Hay un decaimiento del Producto Bruto Interno, un aumento de la pobreza monetaria, y hay, por cierto, una gran expectativa por encontrar una salida política. Por lo tanto, si el Jurado Nacional de Elecciones, por mandato de la Constitución, resuelve las controversias en materia electoral que no son revisables por ningún otro órgano, no puede haber ninguna duda, ningún atisbo de duda, ningún resquemor respecto a ningún miembro del Jurado Nacional, y con mayor razón con respecto al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, creo que debe encontrarse una salida legal y política a la brevedad antes que se realicen las elecciones el próximo domingo. Más aún, lo he dicho por escrito y lo reitero, creo que debe plantearse de parte de los dos candidatos que compiten en la segunda vuelta una auditoría internacional previa al proceso del 6 de junio y durante el proceso y el escrutinio de votos, para que no haya ninguna duda que los centros de cómputo en todo el país que maneja la OMPE o el software instalado para el cómputo del voto nacional, no haya ninguna duda de manipulación o adulteración o alteración de la voluntad popular el próximo domingo. Para eso deberíamos tener un pleno del jurado que cumpla sus tareas otorgadas por la Constitución, una correcta fiscalización, doctor Torres Iriarte. Por lo pronto, lo invitamos a que nos acompañe este miércoles 2 a las 10 de la mañana en las puertas del Jurado Nacional de Elecciones, porque vamos a hacer un plantón ciudadano, donde se haga sentir pues este malestar, porque debería realizar el Jurado Nacional de Elecciones debería cumplir con sus funciones, nada más que cumplir con sus funciones, es lo que le dice la ciudadanía, para que sepan que los resultados van a ser los idóneos, transparentes, y que digamos va a haber un ganador, un perdedor, una ganadora, un perdedor o viceversa, pero que la gente pues simplemente sepa que esto es democracia. Y nada más, doctor. Lo invitamos entonces el miércoles 2 de junio a las 10 de la mañana. Creo que no podemos soslayar nuestro deber como ciudadanos de participar en la vida política nacional y sobre todo llamar la atención de las irregularidades que se están dando en las resoluciones que dicta el Jurado Nacional y en la inconducta observada por el presidente Salas Arenas. Muchísimas gracias, doctor Torres Iriarte. Como siempre, un lujo tenerlo acá en el programa Las del Estribo. Contamos siempre con su presencia acá en la Casa Televisiva en Onda Digital. Buenas noches.
Bueno, siempre estamos en contacto y ha sido un gusto saludarla. Buenas noches.